Bien, vamos a comenzar con el tema cálculos estequiométricos y en este tema, al igual que hicimos con gases, porque es un poco extenso, lo vamos a dividir en varios módulos. Hoy vamos a comenzar con lo que sería el módulo 1, una introducción al cálculo estequiométrico, algunos conceptos básicos, y también comenzaremos a hacer cálculos estequiométricos relativamente simples. Vamos a compartir pantalla. Bueno, allí tenemos una breve definición de lo que se podría entender por un cálculo estequiométrico. Dice por allí que se trata de cálculos que se basan en la información que se desprende de una expresión química igualada, lo que llamaremos una ecuación. Esperen que estoy teniendo problemas acá con... Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Bien. ¿Qué tenemos escrito aquí? Bueno, aquí tenemos escrita una expresión química que aún no es una ecuación, porque aún no está igualada, pero en donde sí es posible recoger cierta información, ¿no? Es decir, ¿qué nos dicen hasta el momento? Bueno, que el zinc sólido reacciona con una solución acuosa de ácido clorhídrico para dar o dando cloruro de zinc acuoso, o sea, que también queda en solución, y dihidrógeno gaseoso. Entonces, en una expresión química nosotros, y en una ecuación también, por lo tanto, vamos a tener siempre dos miembros. Uno ubicado a la izquierda de esa flechita que está por allí, que corresponde a los reactivos, ¿qué son los reactivos? Son aquellas sustancias que se van consumiendo a medida que la reacción progresa. Es decir, sustancias que yo voy viendo desaparecer. En algunos casos se ven, en otros casos habría que hacer medidas para lograr visualizarlo. Pero en este caso sería muy simple, por ejemplo, identificar cómo progresa la reacción, porque si bien el ácido clorhídrico yo no lo voy a visualizar, porque está en solución acuosa, cuando coloque el zinc, voy a ver allí un desprendimiento de gas y voy a ver cómo ese trocito de zinc va disminuyendo, ¿no? Se va consumiendo. Entonces, los reactivos son las sustancias que se consumen a medida que la reacción va teniendo lugar. Y del otro lado de esa expresión, bueno, me quedo un poco arriba de esto, vamos a tener lo que llamamos productos. ¿Qué serían los productos? Bueno, aquellas sustancias que van apareciendo a medida que la reacción va teniendo lugar. Y esta flecha lo que nos indica es justamente en qué sentido progresa esa reacción. Es decir, comenzamos con zinc y ácido clorhídrico y lo que se va formando es cloruro de zinc, que permanece disuelto en agua, o sea, eso yo no lo voy a ver, y dihidrógeno gas, que sí lograría verlo si esa reacción la hago
en este momento. Pero decíamos, esto es en realidad una expresión química, aún no es una ecuación, porque la condición que reúne una ecuación, además de lo que ya hemos dicho, es que se debe encontrar igualada o balanceada, también se dice. ¿En qué consiste eso? Bueno, consiste en tener la misma cantidad de átomos de cada elemento en el total de los reactivos y en el total de los productos. Aquí los elementos presentes son zinc, hidrógeno y cloro. Esos mismos elementos tienen que aparecer en los productos. No puede ni desaparecer un elemento que ya existía, ni aparecer uno que no estaba antes. Como vemos, el zinc está presente, el cloro también y el hidrógeno también. Pero además deben aparecer en las mismas cantidades en el total de los reactivos y en el total de los productos. O sea que lo primero que nosotros vamos a hacer cuando nos enfrentamos a una expresión de este tipo es verificar si se encuentra igualada o no, o sea, si cumple con eso que acabamos de decir, y en el caso de no estarlo, la vamos a igualar. ¿Cómo hacemos la igualación? Bueno, lo hacemos por un método al que vamos a llamar método del tanteo dirigido. Después vamos a ver que hay algunas ecuaciones que además se pueden dirigido. Ahí está. Que se pueden igualar por otro método, un método más específico, pero es cuando queremos visualizar algunos aspectos particulares o se trata de ecuaciones que son realmente muy difíciles de igualar por este método y entonces utilizamos un método específico. Estoy hablando de las ecuaciones correspondientes a las reacciones redox o de oxidación-reducción. Pero en principio, toda ecuación nosotros la deberíamos poder igualar mediante el método del tanteo dirigido, a menos que por alguna razón sea demasiado compleja. En este método nosotros lo que vamos a ir haciendo es a ir colocando números aquí delante de las diferentes sustancias, sean sustancias simples o sean compuestos. A esos números les vamos a llamar coeficientes estequiométricos, hasta lograr eso que decíamos hoy, es decir, que la cantidad de átomos de zinc, de hidrógeno y de cloro coincidan en el total de los reactivos y en el total de los productos. Ahora, ¿por qué le llamamos tanteo dirigido? Porque no vamos a hacer un orden al azar, sino que hay un orden que es el que nos conviene hacer siempre para que nos resulte más sencilla la igualación y no tengamos que andar retocando permanentemente. Y ese orden es el que yo voy a escribir a continuación. Primero, vamos a ir por los metales. Luego, nos vamos a dirigir a los no metales, exceptuando el hidrógeno y el oxígeno. Luego el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Cuando seguimos este orden, lo más común es que cuando lleguemos al oxígeno ya se encuentre balanceado o igualado. Puede suceder que no. Por ejemplo, si el oxígeno apareciera como reactivo solo, es decir, sustancia simple dioxígeno, O2, o como producto solo, sustancia simple dioxígeno, O2, en ese caso es posible que tengamos que cuando lleguemos al oxígeno, tengamos que agregar allí algún coeficiente para igualar. Pero sucede en escasas situaciones eso, y es fácil de lograr la igualación porque solamente tendríamos que tocar allí donde está el oxígeno presente, y no en el resto de las sustancias que ya hemos igualado, en las que ya hemos colocado coeficientes para igualar a los elementos que se encuentran en ella. Entonces vamos a seguir ese orden para hacer la igualación o el balanceo
de esta ecuación que tenemos aquí, de esta expresión que tenemos acá, perdón. Dice aquí que vamos a comenzar por los metales. Si nosotros miramos la ecuación, el único metal que se encuentra presente es el zinc. Del lado izquierdo hay un zinc, del lado derecho hay un zinc. O sea que en este caso no tengo que hacer nada para igualar o balancear el zinc. Ya lo está. Luego dice que debemos ir a los no metales que no sean ni el hidrógeno ni el oxígeno. Bueno, el único no metal presente aquí que no sea hidrógeno es el cloro. Tenemos 2 cloros del lado de los productos y uno solo del lado de los reactivos. Como decíamos hoy, eso yo lo voy a solucionar colocando un coeficiente estequiométrico 2 aquí delante. Por supuesto que este 2 ahora no solamente me está afectando al cloro, me está afectando también al hidrógeno, porque lo que yo estoy diciendo es que necesito 2 grupos HCl, ¿verdad?, para obtener un grupo ZCnCl2, ¿sí? Cuando no hay ningún número escrito delante, se sobreentiende que el coeficiente es un 1. O sea, inicialmente yo tenía coeficiente 1 delante de todas las especies que aparecen aquí. Ahora, en una de ellas he colocado un coeficiente 2. Continuamos. Bueno, hidrógeno es el elemento que sigue a continuación. Digo, bueno, tengo 2 hidrógenos aquí, 2 hidrógenos aquí. Esa expresión ha quedado igualada, o sea, ahora sí es una ecuación química. Hasta antes no lo era. ¿Qué leo yo cuando veo esto ahora escrito de esta manera? Bueno, lo que yo leo es lo siguiente. Las ecuaciones nosotros vamos a leer en términos de moles. O sea, los coeficientes que se encuentran aquí delante, esos números, yo los voy a leer como moles, ¿sí? Entonces, lo que yo escribiría aquí debajo es que un mol de zinc, ahora viene el significado de este simbolito de más que tenemos acá, que se lee reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. Ahora voy a leer esta flechita que está aquí. Esa flechita se lee como dando, o para dar, o formando. Un mol de este compuesto, leo 1 porque aquí delante al no haber escrito nada es un 1 lo que está presente, un mol de cloruro de zinc, y ahora voy a leer este otro signo de más, que van a ver que se lee diferente que el anterior, se lee como una I. Un mol de dihidrógeno gaseoso. Es decir, los símbolos de más que aparecen del lado de los productos, lo único que hacen es separar especies químicas, ¿no? Es decir, obtengo esto y esto y esto y esto. Mientras que los que están del lado izquierdo, del lado de los reactivos, siempre significa reacciona con, ¿sí? Es muy importante que nosotros nos acostumbremos a leer las cosas tal cual son. Es decir, no decir una cosa que la ecuación no dice, porque nos ayuda después a razonar y también a interpretar letras de ejercicios, ¿sí? Muy bien. Así que ahora sí, lo que tenemos aquí es una ecuación química donde nos dicen
quienes reaccionan y nos dicen también en qué proporción lo hacen en moles. Si yo interpreto correctamente esto, ahora puedo hacer diferentes razonamientos. Una ecuación química funciona al igual que lo hace una receta de cocina. Cuando a mí me dicen en una receta de cocina que para 1 kilo de harina necesito 100 gramos de levadura, no quiere decir que yo vaya a hacer siempre una torta con 1 kilo de harina. Puedo decidir usar la mitad de harina, una torta más pequeña. Pero en ese caso no voy a seguir usando entonces 100 gramos de levadura. ¿Qué voy a hacer? Bueno, si reduje la harina a la mitad, voy a reducir también la levadura a la mitad y el resto de los ingredientes de la receta también a la mitad. Esto funciona igual. O sea, una ecuación química lo que me dice son las proporciones de base en las que la reacción tiene lugar. Pero yo puedo decidir trabajar con otras proporciones diferentes. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera que en lugar de 1 mol de zinc voy a usar medio mol de zinc, es muy fácil ahora darme cuenta que si para 1 mol de zinc necesito 2 de ácido clorhídrico, para medio mol voy a necesitar la mitad, o sea, 1 mol de ácido clorhídrico. ¿Y qué voy a poder obtener? Bueno, medio mol de cloruro de zinc y medio mol de hidrógeno gaseoso. Y eso que acabamos de hacer es ni más ni menos que un cálculo estequiométrico, que como ven, en términos de moles, ¿sí? Razonado en términos de moles, son en general razonamientos sencillos, porque las ecuaciones nos quedan igualadas con coeficientes que en general no son números demasiado grandes. Entonces podemos razonar muy fácilmente. Antes de ir entonces a trabajar un poquito con cálculos estequiométricos propiamente, vamos a hacer un par de ejemplos más de igualación. Así vamos entendiendo cómo funciona esto, ¿no? Supongamos ahora que la ecuación que se nos da, perdón, la expresión química que se nos da es esta. En este caso yo no he agregado, como sí lo hice aquí, los estados de agregación, ¿verdad? Es decir, esta S quiere decir sólido, esto quiere decir en solución acuosa, esto quiere decir en solución acuosa, esto quiere decir gaseoso. No me interesa para lo que voy a hacer en este caso esa información, por lo tanto puedo no ponerla. Bien, vamos a hacer entonces ahora sí la igualación de esta expresión química siguiendo nuestro método del tanteo dirigido. Dice por aquí que debo comenzar con los metales. Si nosotros miramos esta expresión, el único metal presente es el sodio. Del lado de los reactivos encontramos en total de este lado, un solo sodio. Del lado de los productos encontramos en total 3 sodios. Por lo tanto, para balancear el sodio, yo voy a tener que colocar un coeficiente 3 aquí adelante. Ahora, ojo, este coeficiente 3 me está afectando no solo al sodio, me está afectando al sodio, al oxígeno y al hidrógeno. Porque este 3 lo que me está diciendo es que yo ahora tengo 3 grupos de este tipo, ¿sí? Es decir, todo lo que hay en ese grupo está multiplicado por 3. Seguimos. Dice luego, no metales que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Bueno, el único no metal que no es ni hidrógeno ni oxígeno es el fósforo. Si yo miro de este lado izquierdo, tengo un solo fósforo, ¿sí? Porque este 4 le afecta solo al oxígeno. Y del lado derecho tengo también un solo fósforo, o sea que el fósforo está listo. Vamos ahora por los hidrógenos. Del lado izquierdo tenemos en total 3 hidrógenos que vienen del ácido fosfórico y 3 hidrógenos más
que vienen de estos tres grupos NaOH que yo pasé a tener cuando coloqué el 3 acá adelante. O sea que tengo 3 de por aquí y 3 de por aquí, y hacen 6 hidrógenos. Del lado derecho tengo hidrógenos solamente en las moléculas de agua. Entonces, ¿cuántos grupos H2O necesito yo para reunir 6 hidrógenos? Un grupo H2O me aporta 2 hidrógenos. Por lo tanto, si quiero tener 6, voy a necesitar 3 grupos H2O, 3 moléculas de agua. Y vamos ahora por los oxígenos, que si todo funciona bien, debería ya quedar igualado el oxígeno. Vamos al lado izquierdo. Bueno, al lado izquierdo tenemos 4 oxígenos que vienen del ácido fosfórico y 3 oxígenos que vienen del hidróxido de sodio. Porque vuelvo a recordar, una vez que yo he colocado este 3, estoy diciendo que tengo 3 grupos como este en la ecuación. Así que dijimos 4 de aquí y 3 de aquí, 7 oxígenos del lado izquierdo. Vamos al lado derecho. Tengo 4 oxígenos de aquí y 3 oxígenos provenientes del agua. Así que también tengo 7 oxígenos. Esta ecuación está pronta. Quedó ya igualada. Vamos a otro ejemplo porque me interesa ver también otra cosa. Vamos a lo que sería la ecuación de obtención de agua a partir de sus elementos, ¿no? Que se llama una ecuación de formación. Bueno, en este caso no hay metales, no hay no metales que no sean ni hidrógeno ni oxígeno, tengo hidrógeno y tengo oxígeno, así que lo primero que a mí me va a preocupar es balancear el hidrógeno. Del lado izquierdo tengo 2, del lado derecho, o sea, en los productos también tengo 2. Ahora, con el oxígeno me sucede que del lado izquierdo tengo 2 y del lado derecho tengo solamente 1. Por lo tanto, voy a colocar un coeficiente 2 para igualar oxígenos. Ahora tengo 2 oxígenos a la izquierda, 2 a la derecha. ¿Pero qué me pasó? Y bueno, se me desigualó el hidrógeno. Entonces voy a proceder hacia atrás otra vez, ¿no? Por eso el método se llama de tanteo, porque uno a veces tiene que volver a recontar y volver a igualar. Tenemos entonces 4 hidrógenos del lado derecho, solamente 2 del lado izquierdo, vamos a colocar un 2 aquí, y ahora sí, la ecuación está pronta, ¿no? Es decir, 2 moles de dihidrógeno reaccionan con 1 mol de dioxígeno, dando 2 moles de agua. Pero también podríamos haber hecho otra cosa. Comenzamos, ¿no? Hidrógeno. Bueno, del lado izquierdo tenemos 2 hidrógenos, del lado derecho 2 hidrógenos, o sea que por ese lado no hay problema. Vamos al oxígeno. Tenemos en los reactivos 2 oxígenos, en los productos 1 solo. Hoy tomamos la opción de colocar un 2 acá y eso nos obligó a colocar un 2 acá. Yo también podría haber elegido otra opción y es usar un coeficiente fraccionario, es decir, poner un medio aquí delante. Es decir, yo estoy diciendo que de este grupo O2, formado por 2 átomos de oxígeno, voy a utilizar solamente la mitad del grupo, o sea, un oxígeno, para unirlo a estos 2 hidrógenos y formar una molécula de agua. Y eso también consiste en hacer una igualación, o sea, esto también está igualado. O sea que nosotros podemos, y se admiten, 2 posibles igualaciones correctas para toda ecuación. Una que tiene todos coeficientes estequiométricos, no lo voy a escribir porque me cuesta bastante en la pizarra. Todos coeficientes enteros los
menores posibles. ¿Por qué digo los menores posibles? Bueno, porque si yo llevara todo esto al doble, por ejemplo, un 4 acá, un 2 acá, un 4 aquí, también estaría igualado. O sea, yo también tendría la misma cantidad de hidrógeno a la izquierda y a la derecha, de oxígeno a la izquierda y a la derecha. Pero esa versión no se acepta como correcta porque hay una versión menor. Nosotros siempre vamos a la versión que tenga todos coeficientes enteros, pero la menor que sea posible. O de lo contrario, la que tenga coeficientes fraccionarios, o sea, podemos elegir igualar con fracciones, en el menor número posible. ¿Sí? Si yo esto lo volviera a llevar a la mitad, ¿no? Es decir, pusiera un medio acá, un cuarto acá y un medio aquí, por supuesto que interpretado en términos de átomos y moléculas carece de sentido, pero si yo lo interpreto en términos de moles, que es como habitualmente nosotros trabajamos con las ecuaciones, porque las usamos para hacer cálculos, y los cálculos podemos hacer en la vida real basándonos en situaciones medibles, ¿no? En ese caso también estaría igualada, pero no sería correcta. ¿Por qué? Porque existe esta versión que tiene, en lugar de 3 coeficientes fraccionarios, tiene uno solo. Entonces, la versión correcta sería esta que está aquí. Bien. Tenemos ejercicios de igualación para hacer en la ficha de ejercicios, o sea que no vamos a insistir más en esto. Igual, cada vez que vayamos a trabajar en un cálculo estequiométrico, vamos a recurrir a la igualación, o sea que lo vamos a seguir practicando. Bueno, vamos entonces ahora sí a plantearnos situaciones de cálculo estequiométrico. Vamos a escribir una expresión: hidróxido de sodio reaccionando con ácido sulfúrico, una reacción ácido-base, dando sulfato de sodio y agua. Y vamos a ir planteándonos cálculos posibles, ¿no? Entonces, supongamos que el cálculo que nos plantean es el siguiente. Calcula la cantidad química de hidróxido de sodio necesaria para reaccionar con 0,250 moles de ácido sulfúrico. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que vamos a hacer. Primero, igualar la ecuación. No vamos a dar nunca por hecho que nos dieron una ecuación, es decir, algo igualado. Siempre vamos a verificar y si es necesario, vamos a realizar la igualación. Y vamos a recordar entonces el orden, ¿verdad? Metal, no metal, hidrógeno, oxígeno. Vamos a seguir ese orden en nuestro proceso de igualación. Bien, metales. En esta ecuación, los metales
que tenemos, el metal que tenemos es exclusivamente el sodio. Del lado izquierdo de la ecuación, o sea, entre los reactivos, figura un solo sodio. Del lado derecho, 2. Por lo tanto, vamos a colocar un coeficiente 2 aquí delante del hidróxido de sodio. Y ahora, ojo, tenemos que recordar que este 2 significa que tengo ahora dos grupos NaOH. O sea, pasé a tener dos sodios, pero también dos oxígenos y también dos hidrógenos. No olvidar eso. Vamos luego a los no metales. ¿Qué no metal tenemos aquí presente? El azufre. Del lado izquierdo tenemos un solo azufre. Del lado derecho, un solo azufre. Por lo tanto, el azufre está pronto. Vamos por el hidrógeno. Del lado izquierdo tenemos 4 hidrógenos, ¿verdad? 2 hidrógenos del ácido sulfúrico y 2 hidrógenos provenientes de los dos grupos NaOH que pasamos a tener cuando colocamos este 2 acá adelante. Así que tenemos 4 hidrógenos a la izquierda y solamente 2 a la derecha. Eso nos obliga entonces a colocar un coeficiente 2 allá adelante. Y el oxígeno debería de haber quedado pronto. Vamos a verlo. Del lado izquierdo tenemos 4 oxígenos del ácido sulfúrico y 2 oxígenos provenientes del hidróxido de sodio, porque el hidróxido de sodio tiene un 2 aquí adelante. Así que tenemos un total de 6 oxígenos del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos 4 oxígenos del sulfato de sodio y 2 del agua, 6. Así que esta ecuación ha quedado igualada. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora para continuar nuestro razonamiento? Vamos a fijarnos de qué sustancias nos hablan en la letra del ejercicio. Bueno, nos hablan del hidróxido de sodio y del ácido sulfúrico. Por lo tanto, nuestro segundo paso va a ser extraer de la ecuación la información en moles, que es como nos la da la ecuación. Bueno, la ecuación para el hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico, que son las dos sustancias justamente que están planteadas aquí en el problema, nos dice que 2 moles de hidróxido de sodio reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, planteamos el cálculo estequiométrico lo que ustedes le van a llamar seguramente la regla de 3, de acuerdo a la información de la letra del problema. Si nosotros entonces prestamos atención a la letra, dice, calcula la cantidad química, esos son moles, ¿verdad?, de hidróxido de sodio. Es decir que en una regla de 3 yo voy a tener siempre un dato más que de estos que están acá y una X. Bueno,
Aquí ya me están marcando cuál es la incógnita, o sea, cuál es la X. La X se refiere al hidróxido de sodio, así que voy a escribir la X allí, mol de hidróxido de sodio, y la información que tengo son 0,250 moles de ácido sulfúrico, o sea que los moles de ácido sulfúrico me van a quedar ubicados debajo de los moles de ácido sulfúrico. 0,250 mol de ácido sulfúrico. Bueno, entonces si resolvemos esa X, nos queda 0,250 por 2 sobre 1, eso da 0,500 mol de hidróxido de sodio. Y esa sería la respuesta a lo que nos pidieron en el problema. Ven que además hasta lo podríamos haber hecho mental, ¿no? Porque la relación estequiométrica es de 2 a 1, o sea, yo siempre voy a tener el doble de hidróxido de sodio que de ácido sulfúrico. Por lo tanto, si me dieron los moles de ácido sulfúrico, que son 0,250, los de hidróxido de sodio deberían ser el doble, 0,500, y ahí sale fácilmente el ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver ahora otra situación, para no quedarnos con la idea de que los cálculos estequiométricos solo se pueden realizar entre reactivos, ¿sí? Disculpen, lleva un tiempito borrar. Está cortando la goma. Vamos a borrar también la selección de la información, que ahora va a pasar a ser otra. Ahí me quedó más fácil. Ahí está. Bueno, no nos va a quedar del todo borrada la pizarra, como no nos queda en el salón tampoco. Así que no va a ser ninguna cosa muy nueva. Bueno, entonces vamos a ponerle a este ejercicio una parte B. Vamos a seguir aprovechando la misma ecuación. Parte B. Esperen que la letra la estábamos escribiendo en negro. Parte B. Calcula la cantidad química de agua que se obtendrá a partir de 0,150 moles de ácido sulfúrico con hidróxido de sodio suficiente. Esta última parte es simplemente una prolijidad de la letra,
porque la cantidad de producto que se forme, sea de sulfato de sodio o de agua, no depende exclusivamente de uno de los reactivos, ¿verdad? Depende de los dos. Si uno de ellos se agotara, aunque yo tenga exceso sobrante del otro, no obtendría toda la cantidad de producto que yo esperaría si hiciera los cálculos con ese del cual tengo sobrante. Es un tema del cual vamos a hablar después, y lo vamos a tratar más en detalle. Pero creo que queda claro lo que estoy diciendo, ¿no? Si yo tengo 5 kilos de harina, hoy poníamos el ejemplo de la harina y la levadura. 1 kilo de harina, 100 gramos de levadura. Bueno, yo tengo 5 kilos de harina, pero tengo solo 50 gramos de levadura, no voy a poder utilizar los 5 kilos para hacer una torta usando esos kilos de harina. Voy a tener que reducir la harina a la que corresponda a 50 gramos de levadura, que sería medio kilo. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. En definitiva, me están diciendo, usa tranquilamente todos estos moles de ácido sulfúrico porque el hidróxido de sodio te va a alcanzar. Vamos entonces con los pasos que tenemos aquí. Primero, igualar la ecuación. Bueno, ya lo teníamos hecho, lo hicimos anteriormente. Luego, extraer de la ecuación la información en mol. Cuando decimos la información, queremos decir la información que nos resulta útil para la resolución de nuestro problema. En nuestro problema nos piden calcular la cantidad química de agua, así que la información acerca del agua es una información relevante, que se obtendrá a partir de 0,150 moles de ácido sulfúrico. O sea que el otro involucrado en el cálculo va a ser el ácido sulfúrico. Ya dijimos que la información sobre el hidróxido de sodio es simplemente complementaria. Luego dice, bueno, extraerla. Vamos a extraerla entonces. ¿Qué nos dice la ecuación? Nos dice que 1 mol de ácido sulfúrico, en este caso, produce. ¿Se acuerdan el otro día? En la parte A dijimos, decíamos, 2 moles de hidróxido de sodio reaccionan con 1 de ácido sulfúrico. Ahora, como la cosa es entre un reactivo y un producto, decimos 1 mol de ácido sulfúrico produce 2 moles de agua. ¿Cuál es nuestro tercer paso? Dice, plantear el cálculo estequiométrico de acuerdo a la información de la letra. Si yo leo, dice, bueno, calcula la cantidad química de agua. Es decir, que nuestra incógnita queda ubicada debajo del agua, ¿no? X moles de agua, que se obtendrá a partir de 0,150 moles de ácido sulfúrico. O sea que acerca del ácido sulfúrico es que tenemos la información de la letra. Y ahora hay que resolver esta regla de 3, ¿no? Es decir, esa X nos queda 0,150 por 2 sobre 1. Así que X igual 0,300 moles de agua. Ven que, nuevamente, como la relación es de 1 contra 2, siempre, en el caso del agua, vamos a estar obteniendo el doble en moles que la cantidad que usemos de ácido sulfúrico. O sea que, nuevamente, si nosotros adquirimos destreza al interpretar la información de una ecuación química, vamos a poder realizar, en muchos casos, los cálculos de manera mental. Aclaración. Por más que sean muy sencillos de hacer mentalmente, en el caso de un escrito, de una prueba, tiene que estar planteado el desarrollo de ese cálculo. No puede no estar. Muy bien. Vamos ahora a otro tipo de cálculo estequiométrico un poquito más avanzado, ¿sí? Que serían cálculos en masa. Vimos recién, entonces, los cálculos más sencillos, que son justamente los cálculos realizados en cantidad química, en moles, que son los más simples porque ya la información
nos la da la ecuación en moles, la leemos en moles y podemos ir directo al cálculo estequiométrico. Vamos a ver qué sucede cuando los cálculos involucran masas y no moles. Puede haber cálculos que combinen las dos cosas, ¿verdad? Vamos a utilizar esta reacción, la reacción entre el magnesio y el ácido clorhídrico. Es una reacción análoga a la del zinc con el clorhídrico, aquella con la que comenzamos. Bueno, revisamos nuestros pasos. Primero, igualar. Sí, voy a ir abreviando, porque ya lo tenemos en la pizarra anterior. Lo que vamos a hacer es igualar la ecuación, obviamente. ¿Con qué orden? Con el orden que ya dijimos. Metal primero, no metal que no sea hidrógeno ni oxígeno después, hidrógeno y finalmente oxígeno. Aquí el único metal presente es el magnesio. Tenemos del lado de los reactivos un magnesio, del lado de los productos un magnesio. Por ese lado no hay problema. Luego dijimos vienen los no metales que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Estamos hablando entonces del cloro. Del lado izquierdo tenemos 1, del lado derecho tenemos 2. Vamos a colocar un coeficiente 2 aquí adelante. Recordemos entonces que a partir de ahora en la ecuación yo tengo dos grupos HCl, o sea, tengo dos cloros pero también dos hidrógenos. Y vamos por lo tanto al hidrógeno y por eso decimos está igualado, porque del lado izquierdo hay un total de 2 hidrógenos y del lado derecho también. Así que está pronto lo que tiene que ver con la igualación. Vamos a darle letra a este problema. Calcula la masa de ácido clorhídrico necesaria para reaccionar con 0,480 gramos de magnesio. Bien. En este caso, vamos a agregar un paso nuevo en nuestro razonamiento, en nuestro procedimiento. Es decir, vamos a cambiar un poquito el paso 2. Dijimos, el primer paso siempre va a ser igualar. En este caso, el segundo paso, que veremos de acá en adelante, que a veces es necesario y a veces no, consiste en llevar la información de la letra a moles. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Bueno, aquí hay una información que es 0,480 gramos de magnesio que no está en moles. Entonces, ese va a ser el primer problema que voy a tener que solucionar. Recordemos, ¿verdad? Cantidad química se puede calcular como masa sobre masa molar. O sea que en este caso tendríamos que hacer la masa de magnesio 0,480 gramos sobre la masa molar del magnesio, que es 24,0 gramos por mol. Si cancelamos,
gramos, eso nos va a dar 0,0200 moles de magnesio. Vean que yo no me ahorro ninguna información, ¿no? No pongo 0,0200 suelto, le pongo moles, y además digo de quién. Y es importantísimo en los cálculos estequiométricos que seamos prolijos y no nos ahorremos nada, porque es muy fácil perderse en medio de un cálculo estequiométrico por no utilizar y poner todo lo que uno tiene que poner. Ahora son cálculos relativamente simples, pero créanme que pueden tener muchos pasos encadenados y es muy, muy fácil perderse. Ahora sí, vamos a ir al tercer paso que pasa a ser, o es el que antes era el paso 2, ¿no? O sea, realizar el cálculo estequiométrico, o sea, la famosa regla de 3, ¿no? En moles, ¿sí? Perdón, en realidad el paso 2 era seleccionar la información. En realidad la información nosotros ya la seleccionamos acá, ¿verdad? Es decir, nos está hablando del ácido clorhídrico y del magnesio, ¿sí? Y entonces ahí sí, el tercer paso va a ser realizar el cálculo estequiométrico, o sea, plantearnos la regla de 3. ¿Qué nos dice la información que está en la ecuación? Nos dice que un mol de magnesio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuál es la información que yo tengo? Yo ahora tengo los moles de magnesio, que los puedo colocar aquí, 0,0200 moles de magnesio reaccionarán con X moles de clorhídrico. Bueno, esa X, si nosotros vemos, nuevamente la relación es muy simple, es de 1 contra 2, o sea que si yo estoy utilizando 0,0200 moles de magnesio, voy a precisar el doble de moles de clorhídrico, 0,0400 moles de clorhídrico. O sea que yo en este momento ya sé cuánto clorhídrico produce la reacción. La cuestión es si es la respuesta que me están pidiendo. Y no, no lo es, porque me piden, perdón, produce no, consume la reacción, porque me piden cuántos gramos, o sea, qué masa de clorhídrico necesito, y yo he calculado moles. Por lo tanto, aquí vamos a agregar un nuevo paso que es convertir el resultado a moles. Perdón, a gramos. Estoy copiando. Convertir el resultado a gramos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación anterior, pero al revés, ¿no? O sea, la masa, si despejamos masa de aquí, masa molar pasa multiplicando, ¿no? Es igual a la cantidad química por masa molar, o sea, 0,0400 moles de ácido clorhídrico por
36,5 gramos por mol, que es la masa molar del clorhídrico. Cancelamos moles, nos quedan gramos, ¿sí? Y eso, si hacemos el cálculo, ya lo vamos a hacer, sería entonces, perdón, 1,46 gramos. Ese sería entonces el resultado en este caso. Bien. Vamos a otro ejemplo. Vamos a usar la misma ecuación. Hoy nos quedó igualada de esta manera, ¿verdad? Un 2 por aquí y un 2 por aquí. Bueno, entonces vamos a ponerlo en la parte B. Calcula. Ah, no, perdón. Esta no es la misma ecuación, no importa. Hacemos otro ejercicio. Me quedé con la ecuación anterior. Calcula la masa de hidróxido de sodio necesaria para obtener 200 gramos de sulfato de sodio. Entonces, bueno, decíamos, primer paso, siempre igualar. En este caso ya está hecha la igualación. Segundo paso, llevar los datos que tengamos a moles, si no lo están. Bueno, acá tenemos 200 gramos de este producto, ¿sí? Que vamos a tener que pasar a moles. Entonces, para eso, vamos a calcular entonces los moles de sulfato de sodio, que los vamos a calcular como siempre, masa sobre masa molar, 200 gramos sobre, vamos a calcular la masa molar del sulfato de sodio, sería 142 gramos por mol. 142 gramos por mol. Cancelamos, nos quedan moles. Y entonces sería 200 sobre 142 igual 1,41. 1,41 moles. 1,41 moles de sulfato de sodio. Bien, ahora entonces sí estamos en condiciones de hacer el cálculo estequiométrico, o sea, la regla de 3 planteada en moles. Recordemos que
para hacer esa regla de 3, la información que yo utilizo es la que selecciono directamente de lo que la ecuación me informa, ¿verdad? Bueno, ¿qué me informa la ecuación? Que 2 moles de hidróxido de sodio producen 1 mol de sulfato de sodio. Si leemos la letra, dice calcula la masa de hidróxido de sodio, es decir, que la incógnita va a estar ubicada debajo del hidróxido de sodio. Aunque no nos vaya a dar directamente en masa, no importa, vamos a calcular lo que podamos, en este caso los moles. Y estos 200 gramos de sulfato de sodio, en definitiva, son 1,41 moles. Eso es lo que vamos a colocar aquí. 1,41 mol de sulfato de sodio. Si resolvemos esa regla de 3, entonces queda 1,41 por 2, 2,82 moles de sulfato de sodio. Perdón, de hidróxido de sodio. Hoy no es mi día. Moles de hidróxido de sodio. Muy bien. Si releemos la letra, aquí nos están pidiendo masa, no nos están pidiendo moles. Bueno, pero otra vez, ¿verdad? Nosotros sabemos que si hallamos la masa molar de la sustancia, pasar de moles a gramos o de cantidad química a masa es muy sencillo. Vamos a hacerlo. Entonces, la masa de hidróxido de sodio va a ser igual a los moles de hidróxido de sodio por la masa molar del hidróxido de sodio. O sea que estamos hablando de 2,82 moles por 40,0 gramos por mol, que es la masa molar del hidróxido de sodio. Cancelamos moles, nos queda gramos, cosa que es bastante bueno, porque estamos calculando la masa. Y vamos ahora entonces a realizar ese cálculo. 2,82 por 40 igual 113 gramos. 113 gramos. Y ahí sí estaría la respuesta final a lo que nos pidieron en el ejercicio. Bien, con esto entonces terminaríamos lo que es el módulo 1, es decir, una introducción a cálculo estequiométrico, cálculos estequiométricos sencillos, ¿no? Recordemos lo que vimos hoy, vimos cómo se iguala una ecuación química, cómo se interpreta en términos de moles, cómo realizar cálculos estequiométricos en cantidad química, moles contra moles, y cómo realizar cálculos estequiométricos en masa. Puede existir situación combinada en donde nos den algo en masa y nos pidan el resultado en moles. En ese caso hay pasos que hicimos que no son necesarios, pero son situaciones más simples que la última que vimos, que es masa contra masa. Y en el módulo 2 vamos a seguir avanzando en cálculos estequiométricos con otro tipo de dificultades, pero van a ver que el razonamiento de base es siempre el mismo, ¿verdad? Igualar ecuación, llevar datos a moles, realizar nuestro cálculo estequiométrico en moles a partir de la información de la ecuación igualada, y después, si es necesario, cambiaremos el resultado de moles a la magnitud de cantidad química, mejor dicho, a la magnitud que nos está pidiendo. Muy bien, bueno, quedamos entonces de esa manera
y podemos hacer los ejercicios de la ficha que tengan que ver justamente con cálculos estequiométricos en masa y en moles. Nos vemos.